Ahora estamos estudiando los Salmos y estamos en la lección número 2. Enséñanos a orar. Supongamos que fuiste transportado en el tiempo de regreso a la iglesia de Colosenses y vas a asistir al servicio de canto donde el apóstol Pablo iba a predicar. Y antes de que comiencen la alabanza, ¿qué himnario crees que usarían para cantar y orar? No tenemos que adivinar. La Biblia nos los dice. En Colosenses capítulo 3, y vamos a ver el versículo 16. Veamos lo que dice aquí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Podemos imaginar a los antiguos cristianos del primer siglo cantando los salmos. Casi que puedo oírlos cantar: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Casi que puedo oírlos cantar el Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Saben? Pueden siempre imaginarse uno cantando un salmo como esos. Por ejemplo, el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Canciones que hablan de Dios como nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. De hecho, el apóstol Santiago también habla acerca de cantar los salmos en adoración a Dios. Santiago capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que siempre puedes imaginarte yendo a la iglesia y escuchar las voces alegres de estos primeros cristianos cantando los salmos. Ahora, orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a desarrollar y mantener una enriquecedora vida de oración. ¿Cómo hacer eso? Bueno, te sugiero, y nuestra lección de hecho trae un buen punto, el cual comienza con el Salmo capítulo 1. No te preocupes por un curso de lectura rápida, pero cada día lee un salmo. Yo, personalmente, como mencioné en nuestra última lección de la escuela sabática, estoy leyendo 5 salmos cada mañana. Leyendo ese salmo, ahora, cuando llego al Salmo 119, que tiene unos 160 versículos, 170 más o menos, no leo ese día no voy a leer 5 salmos cada mañana, pero lee un salmo y ora a través de ese salmo mientras lo lees. Si te sientes impresionado con un pensamiento, háblale a Dios. Y si te sientes movido por el Espíritu a alabar a Dios, alábale. Si te sientes movido por el Espíritu a hacer una petición a Dios, haz esa petición. Si te sientes movido por el Espíritu a pedirle a Dios que te ayude a vencer la ansiedad y el temor, haz eso. Lee el Salmo involucrándote en la meditación. Medita sobre el Salmo. Pregúntate cuál era la situación que estaba atravesando David o aquel persona que haya escrito el Salmo. O en qué está pensando el salmista, qué escribió, qué es lo que está pasando en ese salmo. Luego ponte en su lugar. ¿Cuál es precisamente la situación por la que está pasando esa persona que escribió el salmo? Algunas veces leerás un salmo que realmente no llama tu atención. Otras veces leerás un salmo y dirás: wow, es exactamente lo que necesitaba para este día en particular. Lo importante es que use los salmos en la oración. Y me gusta lo que dice nuestra lección. Dice en el párrafo del medio, en la página 13, en inglés. Si estás siguiéndome en el estudio de tu lección trimestral, la lección aquí del domingo 7 de enero dice: en primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexión sobre sus diversos aspectos, el modo en el que el salmista se dirige a Dios y los motivos también de la oración.
Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Así que, por lo tanto, haz de los salmos algo personal. Echemos un vistazo a la lección de esta semana y veamos cómo nos hablan algunos de los salmos. La lección del lunes es confianza en tiempos difíciles y se enfoca particularmente en el Salmo 44. Así que vayamos al Salmo 44 y analicemos a la luz de nuestra experiencia aquí, nuestra experiencia devocional. Salmos 44. Es un salmo bastante largo, tiene 26 versículos y comienza así. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, como con tu mano echaste las naciones. Ahora, mientras estoy leyendo esto, ¿en qué estoy pensando? Estoy diciendo, Dios, cuando Israel enfrentó grandes desafíos y dificultades, tú estuviste allí. Tú estabas allí para expulsar a sus enemigos. Señor, estoy enfrentando algunas dificultades, estoy pasando por algunos problemas. Tú también puedes trabajar poderosamente en mi vida. Ahora, versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti, sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado a nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Así que mientras que estoy leyendo este salmo, estoy diciendo dentro de mí, Señor, cualquier fuerza que venga contra mí, cualquier poder malvado que intente impactar mi vida hoy, Dios, en ti voy a gloriarme todo el tiempo. Y el salmo concluye, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Así que en la lección del lunes encontramos un salmo de confianza en un tiempo de angustia. Dios es nuestro vindicador, Dios es nuestro libertador, Dios es nuestro protector y nosotros lo alabamos. Aquí, en la lección, en el último párrafo, dice, sin embargo, fíjate en la manera en que comienza el Salmo 44. El escritor habla de cómo en el pasado Dios había echado grandes cosas, o había hecho más bien grandes cosas por su pueblo. De ahí que el autor expresa su confianza en Dios y no en mi arco. No es en sus armas. A pesar de ellos, el pueblo de Dios sigue sufriendo. La lista de ayes y lamentos es larga y dolorosa. No obstante, incluso en medio de todo esto, el salmista clama a Dios para que los libre. Redímenos a causa de tu constante amor. Y quiero que mantengas esto en mente. En los salmos no encontramos la idea de que si somos fieles a Dios, vamos a ser sanos, ricos y sabios. No encontramos eso en el libro de los salmos. Encontramos en los salmos que hay subidas y hay bajadas. A veces vamos a estar en la cima de la montaña, otra vez vamos a pasar por el valle de la depresión, otras veces en el Salmo vamos a estar jubilosos y alegres y a veces enfrentaremos el desaliento. Otras veces tendremos grandes victorias en los Salmos, otras veces derrotas. Pero lo que sea por lo que estemos pasando no cambia la realidad del hecho de que Dios es un Dios de amor y que cuida de nosotros. Es soberano y nunca nos dejará ni nos abandonará. En la lección del martes tenemos un salmo de desesperación. Es el Salmo 22. Ahora, el Salmo 22, estas son las palabras que Cristo pronunció en la cruz del Calvario. Las reconocerás enseguida en el Salmo 22. Es el salmo de sufrimiento y un salmo de alabanza. Y Jesús memorizaba los salmos cuando era un niño. Él dijo en el Salmo 22 que el salmista estaba hablando de su experiencia. Así que mira en Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús
ilustra esto en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, el peso del pecado del mundo era tan grande. La condenación del pecado era tan grande. La culpa del pecado de todo ser humano que había vivido alguna vez pesaba sobre Cristo. Y cuando la oscuridad lo envolvía, no podía verse a sí mismo entrando por las puertas del sepulcro. Él pensó que tal vez había sido separado del Padre para siempre, así que clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las mismas palabras del salmista en el Salmo 22. Pero, versículo 3, tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí David está diciendo, algunas veces me siento abandonado, al igual que Jesús en la cruz, pero Dios todavía está allí. David dijo, nuestro Padre, es decir, los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento, confiaron y fueron librados, confiaron y no fueron avergonzados. Así que a medida que lees el Salmo, ves las palabras de Cristo nuevamente, ahora en el versículo 14. He sido derramado como aguas, Jesús en la cruz, y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis pies y mis pies. Ahora, hagamos una pausa aquí. Aquí hay un salmo que 1000 años antes de Cristo, en los días de David, predice la crucifixión de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Ahora, en los días de David, la crucifixión no existía. La crucifixión fue introducida por los romanos y fue practicada por sus ejércitos cuando atacaban y derrotaban a sus enemigos. De hecho, cuando Roma venció a Esparta, se dice que había cruces a lo largo del camino en Esparta. Cientos de cruces donde los espartanos eran derrotados o crucificados por los romanos. Por lo tanto, encontramos aquí, en este salmo, una predicción de un evento que aún no era realidad en los días de David. Porque la pena capital en los días de David, por supuesto, era apedreamiento o colgar a las personas en un árbol. Aquí encontramos a David prediciendo la crucifixión de Cristo. Cuando miras a Jesús, te das cuenta de que Él es más que un hombre, más que un filósofo ético, más que un maestro religioso. Las profecías del Antiguo Testamento dicen que Jesús nacería en Belén, Miqueas 5:2, que nacería de una virgen, Isaías 7:14, sería traicionado por 30 piezas de plata según Zacarías, sería crucificado según David. Todas estas profecías apuntan hacia el hecho de que Jesús es el divino Hijo de Dios. Mira, él dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miraron, me observaron, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De nuevo, un cumplimiento de profecía en Juan capítulo 11. ¿Recuerdas el versículo 25? Dice que ellos echaron suerte sobre las vestiduras de Jesús. Se repartieron las vestiduras de Jesús. Así que el Salmo del Dios es un salmo de desesperación, pero es un salmo que habla de Cristo y de sus profecías. Pero mira el Salmo 22, versículo 22. Incluso en esa desesperación, ¿qué es lo que encontramos? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Así que David está pasando por la desesperación. Su desesperación es un microcosmo de lo que Cristo experimentaría en la cruz. E incluso David clama y dice que va a ir a alabar a Dios. Así que habrá momentos en los que tengamos que sentirnos muy similares o tengamos sentimientos muy similares a estos. Dios, ¿dónde estás? Dios, me has abandonado. Vamos a tener momentos en nuestra vida en los que Dios hace silencio, pero aún así, podemos mirar a los salmos y encontrar que el salmista pasó por experiencias muy similares. Ahora en el penúltimo párrafo leo,
De este modo, la oración de los salmos lleva a los fieles a nuevos horizontes espirituales. Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en un momento. Puedes decir, gracias a Dios, que podemos expresar nuestros sentimientos, desesperación y desaliento, pero los salmos no nos dejan allí. Los adoradores siguen guiados a dejar en manos de Dios sus cargas, sus dolores, decepción, ira y confiar en Él, sean cuales sean sus circunstancias. Hay una transición del lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos, lo que sugiere que la transformación espiritual que experimenta los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos viene de la oración. Así que busquen esos en los salmos, este cambio. Y eso nos lleva a la lección del miércoles, de la desesperación a la esperanza. Y ese cambio mencionado antes, encontramos eso en el Salmo 13, esta idea de la desesperación a la esperanza. Y son solo 6 versículos, así que repasemos todo el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidaré para siempre? Es decir, esa parte llena de desesperación. Dios, ¿dónde estás tú? Es un lamento. Escuchen. ¿Hasta cuándo esconderé tu rostro de mí? Lamento. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Así que David está diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y ahora mira el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él dice, mira, estoy tan débil que voy a dormir, voy a morir. Para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Más, ya saben, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Por cuánto tiempo esconderás tu rostro de mí, Dios? Pero, ¿por cuánto tiempo pondrás consejos en mi alma y no escucharé tu voz? Pero, ¿más qué? Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es decir, ese salmo pasa de la desesperación a la esperanza. Pasa de la tristeza al gozo. Pasa de estar en el valle oscuro a estar en la cima de la montaña. Termina con este estribillo glorioso. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Encontramos eso constantemente a lo largo de los salmos. El Salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Al orar los salmos debemos buscar al Espíritu Santo para que nos capacite para actuar del modo que exige el salmo. Los salmos no solo transmiten información, son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Por la gracia de Dios, las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Esto significa que permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios y como Hijo de Dios encarnado, por supuesto, también oró los salmos. Cuando leemos los salmos, leemos acerca de cómo Dios quiere restaurarnos a su imagen. Leemos acerca de cómo Dios quiere rehacernos. Un buen ejemplo de eso es el Salmo 60, versículo 1 al 5. Este Salmo 60, versículo 1 al 5, es un salmo que habla de cómo Dios nos desecha o cómo por el pecado le damos la espalda a Él, pero también habla de cómo nos quiere restaurar a su imagen. Escuchen, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste vivir el vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En otras palabras, aquí hay un salmo de restauración. Cuando comienza a leer el Salmo 1, donde hemos desagradado a Dios, pero Él nos ve y nos va a restaurar. Él va a renovarnos a la imagen de su semejanza. Su poder va a obrar en nuestras vidas y vamos a hacer proezas en Dios. Hay 2 cosas principales en los salmos que quiero enfatizar a medida que esta lección termina. En particular,
En primer lugar, los salmos pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana en general y que llega tanto a justo como los injustos, al justo como a los injustos. Los salmos nos aseguran de que Dios tiene el control y que nos da fuerzas y soluciones en tiempos difíciles. Ese es el punto principal, que cuando estamos pasando por dificultades y obstáculos, no es que estemos siendo abandonados, no es que nos hayamos salido del camino, es porque vivimos en un mundo malvado y pecaminoso. No significa que Dios nos abandona cuando estamos en problemas, es más bien que Él todavía tiene el control, nos atrae hacia sí mismo. Ahora, el punto número 2 es que los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren. Al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Claro, puede ser que ahora lo estemos pasando bien, pero ¿quién no conoce gente a nuestro alrededor que está sufriendo terriblemente? Así que estos salmos hacen dos cosas específicas. Permítanme resumirles. Primero, nos muestran la realidad de vivir en un mundo pecaminoso y la realidad de que cuando pasamos por el dolor y el sufrimiento, Dios está con nosotros. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y en segundo lugar, recuerden, los salmos nos enseñan a ser compasivos, nos enseñan a cuidar de que los que sufren nos hacen más, nos recuerda a los que sufren y nos hacen más tiernos con aquellos que están pasando por ese dolor. Elena de White describe los salmos penitentes de David como el lenguaje de su alma y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor. Anima a los creyentes a memorizar textos de salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación. Ella también nos dice que esto es muy interesante, lo encuentras en el libro de Educación, página 147 a la página 153. Hay una sección maravillosa allí donde ella dice lo siguiente: cuán a menudo por medio de las palabras de una canción sagrada brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de esperanza, de amor y gozo. Así que cuando lees los salmos, personaliza los salmos. Cuando lees los salmos, bebe en la bendición de Dios. Cuando lees los salmos, deja que tu corazón se eleve en alabanza y júbilo. Cuando lees los salmos, entiendes la realidad de que Dios es tu defensor. Dios es tu refugio. Dios es tu roca. Dios es tu fortaleza. Dios es tu pastor, en el que te puedes esconder bajo sus alas de protección. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón de que podemos entender la realidad de que sea lo que sea por lo que pasemos en la vida, tú nos guías, tú nos fortaleces y nos animas. Y Padre, agradecemos que cuando leemos los salmos, leemos sobre la vida real. Ayúdanos a reflejar tus palabras a través de los salmos en oración y enséñanos a través de estos salmos a ser compasivos con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.